Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos ya adelantado, pues hoy lo que toca es continuar hablando, tenemos esa resaca electoral de esas elecciones europeas, por tanto vamos a analizar y debatir sobre esos resultados y lo hacemos en este caso con el partido que ha ganado las elecciones europeas en el conjunto de Canarias y también concretamente aquí en la isla de Lanzarote, el Partido Socialista, y lo hacemos con la consejera del Partido Socialista en el Cabildo de Lanzarote, con Ariagona González. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes y muy bienvenida. Muchísimas gracias. Una nueva ocasión. Hablaremos de las elecciones, por supuesto, de hecho vamos a empezar hablando de ello. Para aquellos que piensen que si se va a comentar o vamos a hablar o no de, evidentemente, otro de los asuntos principales que han marcado el fin de semana y que lo siguen marcando en la jornada de hoy, como hemos visto ya con esa rueda de prensa de urgencia por parte del propio presidente del Cabildo, que es el asunto de la inmigración, también, por supuesto, hablaremos sobre ello. Pero antes, Ariagona, el Partido Socialista ha ganado las elecciones, como decíamos, estas elecciones europeas en Canarias y también en la isla de Lanzarote, concretamente con el 33,77% de los votos. Lo primero que toca preguntar en estas circunstancias, ¿satisfecha, contenta con los resultados, Ariagona? Sí, la verdad que estamos muy contentos y satisfechos con los resultados y también estamos muy agradecidos una vez más a toda la ciudadanía de Lanzarote y de Canarias que ha confiado en el Partido Socialista. Como digo en muchas ocasiones, sus votos nos han puesto ahí y nosotros haremos todo lo posible por no defraudar sus expectativas y estar a la altura de los intereses de la ciudadanía que ha confiado en nosotros. ¿Era lo que esperaban, Ariagona, después de todo lo que han percibido, no sé, en campaña, en plena campaña? Hay que mirarlo también desde el contexto nacional, porque esto es una campaña nacional, o sea, son unas elecciones europeas, pero que el Partido Popular las quiso convertir en un plebiscito contra Pedro Sánchez y contra el Partido Socialista, ¿no? Entonces, y eso ha sido así porque a lo largo de la campaña no escuchamos ni una sola propuesta del Partido Popular centrada en Europa, sino lo que vimos fue mentiras, bulo, fango y hablar continuamente de la familia del presidente del gobierno, ¿no? Ese plebiscito el Partido Popular lo ha perdido, si es que en algún momento existió, porque repito, esto eran unas elecciones europeas. Lo que está claro es que del efecto Feijóo cada vez queda menos, que no hay un cambio de ciclo y que no va a haber un adelanto electoral en España. Eso, digamos, respecto al resultado electoral nacional, porque es cierto que el Partido Popular saca 2 escaños más que el Partido Socialista, pero, como digo, de plebiscito nada en absoluto, ¿no? Y de Feijóo cada vez va quedando menos. En Canarias ganamos las elecciones también en Lanzarote, con un resultado un poquito mejor que el resto de Canarias, y yo creo que la gran derrotada en Canarias y en Lanzarote es Coalición Canaria, que queda la cuarta, por detrás de Vox, tanto en Canarias como en Lanzarote. Y eso a nosotros nos da que pensar que cada vez que la ciudadanía va conociendo más a Osvaldo Betancourt, porque es la cara de Osvaldo Betancourt la que estaba en las papeletas de Coalición Canaria para estas elecciones al Parlamento Europeo, pues la ciudadanía cada vez que lo va conociendo más, menos lo vota. Y al ver su cara en las papeletas lo que hace es salir corriendo. Y la verdad es que los resultados de Coalición Canaria son malos en Canarias, pero en Lanzarote son todavía peores, ¿no? Yo creo que la gente se empieza a dar cuenta que con eso de decir ni un turista más, ni un turista menos y seguir dando licencias, la verdad es que eso no hay quien se lo crea. Yo creo que Coalición Canaria debe hacer una reflexión en ese sentido, ¿no? Y por lo demás, agradecidísimos del apoyo electoral recibido y también muy contentos y satisfechos con los resultados del PSOE en toda Lanzarote, pero también en el municipio de Arrecife, porque se demuestra que Arrecife sigue siendo socialista, aunque desgraciadamente no estamos en el gobierno. Ariagona, como bien mencionaba, es cierto, Coalición Canaria ha quedado en cuarta posición. No sé si hay otra lectura que hacer, no solo en cuanto a la derrota de Coalición Canaria, sino, como bien has mencionado, esa subida, en este caso de la ultraderecha, ¿no?, de Vox, que obtuvo el 11,07% de los votos, y un añadido también, que es la aparición de ese nuevo partido. Se acabó la fiesta, que muchos de hecho nos hemos enterado incluso ahora de que está ese nuevo partido sobre la mesa, ¿no? Se acabó la fiesta, también ha entrado en Lanzarote, ha conseguido 1.869 votos, un 5,35%. 5,35% frente, por hacer comparaciones, a Coalición Canaria, por ejemplo, con el 9,81%. Quiero decir, ¿qué lectura hacen el Partido Socialista de todo esto? Sí, la verdad es que la lectura que hacemos es que la extrema derecha ha subido tanto en Vox como en esta nueva formación que está dirigida por una persona que ha sido condenada por difamación. Esa es la realidad.
Pero bueno, eso es esa auge de la extrema derecha, no solo en España, Canarias, sino por supuesto en Europa. A nosotros lo que nos hace es sentirnos más fuertes todavía a la hora de ser el dique de contención contra la ultraderecha. Nosotros los progresistas no estamos dispuestos a perder derechos y libertades que nos han costado tanto tiempo conseguir. Es más, defenderemos esos derechos y libertades con toda nuestra fuerza y resistiremos todo lo que haga falta, incluso la campaña del fango que está continuamente haciéndonos el Partido Popular. ¿Qué crees, Ariagona? Como bien decíamos, han ganado en Canarias y en Lanzarote en concreto, y a nivel nacional, que empezábamos por ahí, es verdad que ha obtenido mejores resultados el Partido Popular. ¿Por qué crees, digamos, que esa corriente que se está viviendo en Canarias con el Partido Socialista, o que se sigue viviendo, que ha quedado por encima efectivamente del Partido Popular, quizás no se ha trasladado del todo, no se traslada del todo a nivel nacional? ¿O qué se está haciendo en Canarias que no se está...? Quiero decir, ¿cómo es la gestión para que efectivamente no se viva igual a nivel nacional que en Canarias? Yo sinceramente creo, es que de hecho el Partido Socialista ganó las elecciones en Canarias, el Partido Socialista, las generales, ahora estoy hablando de las elecciones generales, y las municipales, o sea, todas las elecciones que han habido antes de estas las ha ganado el Partido Socialista. Otra cosa es que no gobernamos, y no gobernamos porque los números no dan para gobernar y la aritmética parlamentaria es la que es, y eso es así, en Canarias, en los ayuntamientos y también en el gobierno central, ¿no? Pero yo sí que creo que la ciudadanía ha valorado mucho el trabajo que realizó el Pacto de las Flores durante la legislatura pasada. Fueron 4 años durísimos, con muchas desgracias que llegaron a Canarias, también al resto del planeta, pero es que en Canarias hasta tuvimos la erupción del volcán de La Palma. En Canarias quebró Thomas Cook, en Canarias tuvimos incendios, el espacio aéreo de Canarias se cerró por una calima que llegó y que estuvimos 3 días sin comunicaciones aéreas. Es decir, han sido muchas cosas encadenadas las que han ocurrido en Canarias durante los últimos 4 años y la gestión, digamos, de esas desgracias ha sido, pues yo la calificaría de buena, dada las circunstancias, y creo que la ciudadanía eso lo valora, y lo valora a nivel canario, y también yo estoy convencida que la ciudadanía de Canarias en general es muy progresista, sabe lo que han costado los derechos, los valores, saben lo que cuesta vivir en libertad y no los quieren perder. Lo comentaba porque se da esa circunstancia un tanto peculiar, ¿no? Y de hecho Ángel Víctor Torres lo comentaba así, ¿no? Hay mérito porque ganamos en Canarias a pesar de no estar gobernando actualmente, y al contrario, a nivel nacional es cierto que están gobernando y no consiguen posicionarse o colocarse por encima del Partido Popular en este caso, ¿no? Por eso... Sí, yo creo que ahí lo que nos está ocurriendo, fíjate, aunque todos estamos sometidos al odio de la ultraderecha, porque eso también llega a Canarias, obviamente, a nivel nacional y en la península se está viviendo de forma muchísimo más dura y más bronca que lo que se está viviendo en Canarias, ¿no? Y a mí me preocupa porque al fin y al cabo todo se traslada, o sea, y se trasladará a Canarias, pero yo que tengo la oportunidad de conversar con representantes de otros partidos políticos completamente diferentes a los míos, hay un clima de educación y de no faltarnos el respeto, más allá de que en algún momento podamos tener digamos, un incidente en el sentido verbal, ¿no? Pero eso no es lo que está ocurriendo en la península, eso no es lo que ocurre en el Congreso de los Diputados. Lo que ocurre en el Congreso de los Diputados es un ataque constante con odio, porque yo entiendo que oposición se hace, pero con odio continuo al adversario, con descalificaciones e insultos, apretando continuamente el ventilador y dándole a la máquina del fango, y eso va enervando mucho a la población y se va generando un odio en la ciudadanía que al final piensan que uno es culpable por ser de izquierda. Es que hemos tenido que aguantar hasta el presidente de Argentina diciendo que los de izquierdas no servimos para nada, o sea, hemos escuchado de todo. Entonces, ese odio que se está impregnando en la ciudadanía, porque Vox y desgraciadamente el Partido Popular están actuando como altavoces, nos están llevando a esta situación. Y no podemos entrar en el mismo juego que la derecha. Y a mí me apena muchísimo que el Partido Popular no tenga la fuerza necesaria para desmarcarse de eso, que no haya sido capaz de ponerle una línea de contención a Vox. Y es que además Coalición Canaria tampoco lo ha hecho en Lanzarote, porque en el Ayuntamiento de Teguise, Coalición Canaria gobierna con Vox.
¿Dirías, Ariana, que esto que estás comentando de un poco pues la crispación y todo este tipo de cosas es uno de los motivos, o incluso el principal motivo por el que hemos conocido ese nivel de abstención, ese porcentaje, o lo mismo, ese porcentaje de participación? Porque si nos venimos a Canarias, la cosa es bastante grave, y si nos venimos a Lanzarote, aún más todavía, porque en Lanzarote el porcentaje de participación no llega al 34%, un 33,64% de participación en la isla. Hemos visto, de hecho, en la parte de actualidad que hemos salido a la calle a hacer una encuesta y las respuestas eran, en fin, creo que eran bastante preocupantes. Yo no sé qué autocrítica se hace de eso, Ariagona. Yo creo que ahí la autocrítica es para todos los partidos políticos, porque la abstención daña a la democracia. Y ahí nosotros como partidos políticos debemos buscar la manera de transmitir nuestro mensaje y realmente que la ciudadanía sepa que las políticas que se hacen desde el gobierno pueden influenciar el destino del país, el destino de Lanzarote en uno u otro sentido, y que deben ser partícipes, votando por supuesto a quien cada uno estime oportuno. Pero sí que es un dato preocupante, pero la abstención no es de ahora, la abstención no es algo que esté ocurriendo ahora por este auge de la ultraderecha, la abstención es algo que se repite elección tras elección. Y en global, la abstención en las elecciones estas europeas del 2024 es menor que en las del 2014, no en las del 2019, porque coincidieron también elecciones autonómicas y municipales, pero sí con las del 2014. Entonces yo creo que ahí todos debemos hacer, yo ya no quiero decir un ejercicio de reflexión, sino un ejercicio de acción que haga que la ciudadanía sea consciente de lo importante que es depositar lo que uno cree en una urna, porque eso nos hace libres. ¿Crees que el voto, por ejemplo, en estos partidos como el que acabamos de mencionar, de se acabó la fiesta, se debe, entre otras cosas, al hartazgo o al hecho de que la gente no conozca, o bueno, como es algo nuevo y no me gusta lo que estaba, pues voy a votar? Sí, yo creo que siempre hay una parte de la población que está harta de todo, independientemente del sector, ¿no? Que están como, que ya no aguantan más. Y a lo mejor creen que los movimientos populistas, esos que prometen soluciones fáciles, rápidas, pueden ser la solución a sus problemas. Soluciones rápidas no hay, pero ni gobierna el Partido Popular ni gobierna el Partido Socialista. O sea, el sistema en el que nos movemos, una democracia es compleja y lleva tiempo. Desde luego que para mí es el mejor sistema que existe, sin lugar a dudas. Es en el que cada uno puede elegir, en el que cada uno tiene la libertad de expresarse libremente como quiera. Pero yo creo que percibo hartazgo por una parte de la ciudadanía y frustración, y a lo mejor esa frustración se muestra votando a otros que no van a solucionar nada, que además no saben ni por dónde empezar, y están ahí no por los intereses de la mayoría, o no porque defiendan unos intereses, sino por sus propios intereses, y eso es preocupante. Vamos a hablar de un asunto, precisamente hablando de preocupante, que preocupa evidentemente y mucho. Pasamos de las elecciones, pero realmente no, porque es un asunto que llevaban todos y cada uno de los partidos en su agenda electoral, como es normal por otra parte, que es el de la inmigración, el fenómeno de la inmigración. Entre sábado y domingo, el fin de semana, en Lanzarote han llegado 578 personas migrantes, un fuerte repunte en 11 embarcaciones, 9 el sábado, otras 2 el domingo. Evidentemente esto colapsó todo el sistema, como ya conocemos, se habilitaron recursos de emergencia y además se activaron las correspondientes derivaciones, y además hoy, que lo hemos comentado y lo hemos visto, ha habido rueda de prensa urgente por parte del presidente del Cabildo haciendo un llamamiento al Estado, precisamente a Pedro Sánchez en concreto, para que ponga a disposición las infraestructuras que tenga aquí en la isla cuando se den este tipo de situaciones. ¿Cuál es la valoración que hace el Partido Socialista? ¿Qué visión tiene sobre la gestión y sobre estas últimas palabras del propio presidente del Cabildo, Ariagona? A mí lo que me apena es el doble discurso de Coalición Canaria cuando estamos hablando de inmigración, y me apena porque cuando el Estado llega a Lanzarote para construir centros de acogida necesarios para atender a las personas que llegan, lo que hacen es montar manifestaciones para que esos centros no se instalen en la isla. Eso también lo hace el Partido Popular con ese CATE que se puso en Arrecife, que era un centro de atención de acogida temporal. Gracias, de acogida temporal para extranjeros, que en 3 días esas personas eran derivadas a otros lugares fuera de Lanzarote. Entonces, cuando uno dice por un lado que reclamo al Estado infraestructuras para acoger inmigrantes, y por el otro lado, cuando llega al Estado a colocar las infraestructuras en la isla de Lanzarote, se dicen que no las quieren,
Pues es que Coalición Canaria tiene un doble discurso y está jugando políticamente con un drama humano como es la inmigración. Le piden al Gobierno central que ponga a disposición los cuarteles de Lanzarote. Miren, yo esto es un poco, no me gusta hablar de esto, pero es que la situación geopolítica mundial es bastante compleja. Tenemos una guerra en Ucrania, a las puertas de Europa, y tenemos una guerra en la Franja de Gaza. Y España y Europa está aumentando su gasto armamentístico. No creo que sea el momento de poner los cuarteles a disposición de que personas que vienen de otros países pasando unas enormes necesidades sean el espacio para acogerlas. Un espacio que tiene que estar dedicado a la seguridad de las personas que residen en España, a la seguridad de nuestro país. Para eso el Gobierno de España ha puesto partidas, es decir, para la inmigración el Gobierno de España ha puesto partidas económicas sobre la mesa y ha dado soluciones para implantar recursos que puedan acoger a esas personas. Eso es lo que tiene que aceptar Coalición Canaria, que hayan recursos para acoger a esas personas y no negarse a que se construyan centros de acogida temporal en Lanzarote. Claro, porque hay una diferencia, o sea, en estos casos yo creo que hay que saber diferenciar entre lo que son efectivamente los centros de acogida temporal y lo que son unos centros, digamos, más permanentes, por así decirlo. Los centros de acogida temporal está demostrado que porque también el presidente hablaba de la solidaridad entre comunidades, sí. Pero en principio está demostrado, porque nosotros nos vamos informando a través de los efectivos de seguridad y emergencias cuando hay este repunte, que a los 2 días aproximadamente, evidentemente los menores se hace cargo quien tiene que hacerse cargo y se redistribuyen por los centros que hay en Lanzarote y por los de otras islas, pero que los que son mayores o se demuestra que son mayores hay derivaciones rápidas. Entonces, ¿para qué serían esos centros que estamos hablando? Como se habló en su momento de Órsola, por ejemplo, que no quisieron ponerlo en su momento, o como se habló, por ejemplo, del de San Bartolomé, que se supo que no se podía porque finalmente por tema del suelo y demás, las condiciones del suelo. ¿Para qué serían? Esos centros serían para la acogida temporal de esas personas, porque claro, han llegado 500 personas. Claro. Es que no tienes ni un centro para acoger a esas 500 personas. Esos centros están dedicados para eso y luego hay personas de más larga estancia porque tienen situaciones más complejas, como a lo mejor pueden ser madres con hijos, que esas derivaciones no se producen tan rápido. Yo solamente hago la siguiente reflexión: si todos los inmigrantes que llegaran a Lanzarote se quedasen en Lanzarote y no salieran de Lanzarote, no estos últimos, sino todos los que han ido llegando a lo largo de los años en pateras, ¿cuántas personas vivirían en Lanzarote? Esas personas se derivan, van a otros centros en el resto del estado y después también son devueltas a sus países de origen. Entonces, tenemos que ver el fenómeno en su conjunto, ¿no? Y aquí tengo que decirlo, o sea, Osvaldo Betancourt carece de la visión necesaria para abordar este asunto, porque cuando uno dice en un discurso de investidura, voy a ir a Bruselas a arreglar el problema de la inmigración, oye, parece que nos está tratando, parece que nos está tratando al resto como tontos, y lo tengo que decir así de claro, o sea, él va a llegar a Bruselas a arreglar el problema de la inmigración. Para arreglar el problema de la inmigración, primero no tendrá que haber hambre en África. Primero no tendrá que haber guerras en África y primero los derechos humanos tendrán que estar protegidos y garantizados en África. Esto no lo va a conseguir Osvaldo Betancourt, pero es que tampoco lo va a conseguir Pedro Sánchez. Esto es un asunto muchísimo más grave y de mayor trascendencia, y aquí estamos hablando de geopolítica mundial. ¿Eso lo puede conseguir la Unión Europea? La Unión Europea puede hacer un esfuerzo para que esa situación mejore muchísimo. Pero me apena que un responsable público, en este caso el presidente del Cabildo de Lanzarote, no sea consciente de las situaciones que se producen en el planeta y pueda hablar a la ligera de algo tan importante como es la inmigración y de que él va a ir a Bruselas a solventarlo. ¿Y qué responden ustedes cuando el Partido Popular, sin ir más lejos en las últimas declaraciones también con respecto a la inmigración, con la presidenta del Partido Popular de Lanzarote, también como sabemos presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, ha dicho que desde el Estado, desde el Gobierno de España, Pedro Sánchez, no se es nada transparente en cuanto a políticas de expulsión, en este caso? Que no se cuenta nada acerca de esto, que creen que no hay transparencia ninguna. Yo la verdad es que no he visto al Partido Popular preocupado por la inmigración nunca, más bien están preocupados a ver si consiguen que no lleguen. Y a mí sí que me preocupa una cosa del Partido Popular, y es que se está hablando, lo decías también antes, de la redistribución de los menores entre las distintas comunidades autónomas a través de una ley
de la que está Ángel Víctor Torres, bueno, pues está también trabajando en eso. A mí me preocupa mucho qué es lo que van a decir las comunidades gobernadas por el Partido Popular, porque no olvidemos que muchas de esas comunidades gobernadas por el Partido Popular también están gobernadas por Vox. Y sabemos lo que opina Vox de la inmigración. Cómo con el odio atribuyen a inmigrantes que están en unas condiciones, la verdad, que lamentables, delitos, comportamientos y formas de actuar que nada tienen que ver con la realidad, ¿no? Entonces ahí estoy preocupada por lo que hará el Partido Popular y también estoy preocupada por qué es lo que hará el Partido Popular en Canarias, que está en el gobierno, cuando el resto de sus compañeros en el resto del Estado no quieran acoger a menores inmigrantes. Ariagona, nos hemos quedado sin tiempo, quedan muchos asuntos evidentemente que tienen que ver con la isla de Lanzarote a tratar, lo haremos en próximas ocasiones. Ya sabemos que la actualidad manda y las elecciones europeas y la inmigración ha sido lo que ha marcado prácticamente el fin de semana. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva ocasión y lo dicho, seguiremos hablando en próximas entrevistas. Gracias a ti. Muchas gracias. Y a todos ustedes, nada, que no se marchen, quédense con nosotros porque seguiremos hablando evidentemente sobre estos dos temas también en tiempo, y sobre otros también, en tiempo de tertulia con compañeros periodistas en unos momentos.